Procederé a explicar la solución del siguiente circuito, el cual consta de una fuente de voltaje continuo, un interruptor, un inductor, una resistencia y un capacitor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La idea principal es encontrar las corrientes del circuito. Por lo tanto, partimos de que la corriente es igual a la derivada de las cargas con respecto al tiempo, por lo que podemos decir que la corriente es la velocidad de las cargas en el tiempo. Muchas situaciones o procesos pueden estar descritos por expresiones matemáticas, las cuales pueden ser estáticas o dinámicas. Las estáticas son las cuales no tienen cambio alguno. Estas pueden ser resueltas mediante álgebra elemental. Y las dinámicas son las que tienen cambio en respecto al tiempo. Por lo tanto, estas se resuelven mediante ecuaciones diferenciales. En nuestro circuito, como contamos con un inductor y un capacitor, los cuales no son lineales, son dinámicos, vamos a resolver las ecuaciones mediante ecuaciones diferenciales y utilizaremos la transforma de Laplace, ya que esta nos ayuda a facilitar el proceso. Para resolver el circuito voy a combinar dos leyes de Kirchhoff, la cual es la ley de nodos de corrientes y la ley de voltajes de Mayer. La ley de nodos dice que todas las corrientes desde y hacia cualquier punto de un circuito son igual a cero. Y la ley de Mayer dice que todas las caídas y los aumentos de voltaje en una trayectoria cerrada son igual a cero. Entonces, partiendo de la ley de nodos, decimos que acá este sería el único nodo del circuito. Lo llamaremos nodo A. Esto nos quiere decir que respecto a la fuente, por aquí va a venir una corriente que va a entrar en el nodo. La vamos a llamar I1. Y de ahí van a salir dos corrientes distintas, la cual va a ser la que recorrerá el capacitor y la que recorrerá la resistencia. Entonces la nombraremos I3 y esta I2. Según la ley de nodos, I1 va a ser igual a I2 más I3. Ahora vamos a encontrar las ecuaciones de las mallas. Entonces empezamos por la malla 1, la cual va a ser una trayectoria cerrada, la voy a tomar hacia la derecha. Lo primero que encontramos es la fuente, la cual tiene una polaridad positiva y negativa. Este va a ser un aumento de voltaje. Luego sigue el inductor, el cual va a ser una caída de voltaje. Entonces voy a tomarlo con los signos al contrario. Y lo mismo la resistencia. Entonces, en la malla 1, lo primero que encontramos es menos BF. Me voy a guiar por el signo que le coloqué a cada elemento. Luego más BL. Luego más BE. Esto va a ser igual a 0. Pero entonces, ¿a qué equivale BL y BL? BF va a ser una constante, entonces sigue igual. BL está como el valor del inductor por la derivada de la corriente, que en este caso la corriente que lo afecta es I1 con respecto al tiempo, más BR. Según la ley de Ohm, corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, despejando voltaje, vendría siendo la corriente por la resistencia. Entonces, en este caso, el voltaje y la resistencia es la corriente que lo afecta por el valor de la resistencia. Entonces, en este caso sería R por I2. Esto es igual a 0. Podemos expresar esto como L por I1' más R por I2, y esto es igual a BF. Aquí ya encontramos nuestra primera ecuación diferencial. Ahora voy a encontrar las ecuaciones de la malla 2, que sería, lo primero que encontramos sería el capacitor, el cual también es una caída de voltaje. Entonces vendría siendo el positivo, que sería BC. Luego encontramos la resistencia, que tiene el signo positivo y negativo. Como en la dirección encontramos el negativo, sería BR, esto igual a 0. Vamos a despejar BR,
pero entonces primero BC equivale a 1 sobre el valor del capacitor por la integral de 0 a t de la corriente, en este caso sería I3 la que afecta al capacitor en el tiempo de t. Esto sería igual a BR, que BR, como dijimos anteriormente, es igual a R por I2. Ahora vamos a derivar a cada lado de la ecuación para poder eliminar la integral. Entonces, derivando al lado y lado, tenemos que la derivada de la integral simplemente es la función, entonces 1 sobre c por I3. Esto sería igual a R de I2'. Ahora vamos a despejar I3, que sería I3 igual a R, el capacitor pasa a multiplicar por I2'. Vamos a despejar I3 de la ecuación de la corriente, entonces I3 vendría siendo igual a I1 menos I2. Esto sería igual a R por C por I2'. Ahora vamos a pasar estas dos acá, entonces sería R por C por I2' más I2 menos I1, esto vendría siendo igual a 0, y acá tendríamos nuestra segunda ecuación diferencial. Partiendo de las ecuaciones diferenciales que encontramos anteriormente, vamos a reemplazar los valores de la fuente, el inductor, el resistor y el capacitor. Entonces aquí tendríamos nuestras dos ecuaciones diferenciales que dependen en el tiempo, pero vamos a aplicar la transformada de Laplace a cada una de las ecuaciones para que pasen a depender de la variable s. Como vimos al principio, el circuito tenía un interruptor, el cual vamos a activar y vamos a analizar las ecuaciones en el tiempo igual a 0, es decir, justamente cuando activamos el interruptor. Entonces decimos que la transformada de Laplace de IT va a ser igual a I de S. Entonces, la transformada de Laplace de una derivada simplemente es S por la transformada de Laplace de la función en el tiempo, que sería esta, entonces sería I de S. Lo ponemos mayúscula como símbolo de que ya le aplicamos la transformada de Laplace, más 50 por la transformada de Laplace de la función, que vendría siendo I2S, igual a la transformada de Laplace de una constante, es la constante sobre S. Y aplicando la fórmula que nuestra compañera anteriormente explicó para hacer la transformada de una derivada, nos queda este término. Luego de aplicar la transformada de Laplace a nuestras dos ecuaciones diferenciales, ya tenemos dos ecuaciones algebraicas que dependen de la variable s. Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar una forma de hallar una ecuación para I1 y otra para I2, donde ya queden independientes. Entonces, como acá en una sola ecuación está I1 e I2 en ambas, entonces vamos a aplicar determinantes para poder hallar la ecuación de cada una. Entonces la sacamos los coeficientes de cada expresión que depende de S. Entonces primero sería S, luego 50, luego menos 200 y luego S más 200. Esto va a ser igual a S sobre 60 y 0. Entonces el determinante X va a ser I1 e I2, que van a ser los mismos de acá. Entonces multiplicamos en cruz y eso nos da este término que simplemente es un trinomio. Entonces estos serían dos números que multiplicados me den 10.000 y sumados algebraicamente me den 200, pues sería 100 y 100. Y esto lo podemos expresar como s más 100 al cuadrado, ya que son iguales. En el determinante de I1 se coloca el término de acá por I2. Multiplicamos otra vez en cruz, esto nos va a dar 60s más 12.000 sobre s. Y como esto da 0, entonces no lo colocamos, simplemente dividimos la expresión que nos dio por el determinante x. Entonces eso nos va a dar esta expresión, la cual ya simplemente va a ser I1 de s. Luego aplicamos el tercer determinante, que va a ser el determinante de I2, colocamos I1 y estos términos de acá
multiplicamos en cruz, esto nos da 0 y menos esto de acá que nos da menos 12.000 sobre s. Aplicamos ley de signos, queda positivo, entonces 12.000 sobre s dividido el determinante de x sería s más 100 dividido 1, multiplicamos y eso nos da este término acá que vendría siendo i2 de s. Luego de aplicar las determinantes, entonces sacamos primero i1 de s, que es igual a esto. Entonces, para resolver esto, como vemos que el denominador es el de mayor exponente, vemos que es una fracción propia. Entonces, aplicamos fracciones parciales. Entonces sería a sobre s más b sobre s más 100 al cuadrado más c sobre s más 100. Entonces hacemos una suma de fracciones, nos daría esto, más c sobre s más 100. Entonces volvemos a explicar suma de fracciones, nos daría esto de acá. Entonces de acá podemos sacar factor común s más 100 de toda la expresión del denominador por lo que queda sobre s por s más 100 al cubo. Entonces acá sería este término y sería 1 acá, entonces este quedaría al cuadrado. Luego nos queda esta expresión de acá, la cual vamos a igualar a la expresión original. Entonces reemplazando vamos a pasar este término a este otro lado, entonces quedaría multiplicando, entonces como este es igual, se van, nos quedaría todo este término de acá, el cual vamos a sacar factor de s al cuadrado más s y más los que quedan libres igual a 60s más 12.000. Entonces sacamos s, a más c es igual a 0, toda esta expresión es igual a 0 y ya solo nos quedaría el término a, que sería 12.000 sobre 10.000, el cual sería 6 quintos. Luego de hallar a, vamos a hallar c, que es simplemente reemplazando a y pasando al otro lado quedaría negativo, y cuando hallamos ya a y c lo reemplazamos en esta expresión y nos daría b igual a menos 60. Luego de hallar a, b y c anteriormente los reemplazamos en las fracciones parciales, entonces nos quedaría i1 de s en esta expresión. Ahora, como ya lo resolvimos, vamos a volverlo a pasar en función del tiempo. Entonces lo que hacemos es aplicar la transformada inversa de Laplace. Entonces utilizamos la tabla de las transformadas inversas, lo que nos da 6 quintos como una constante, lo sacamos, y la transformada de 1 sobre s simplemente es 1, entonces 6 quintos. La transformada de Laplace de 1 sobre s más 100 es Euler a la menos 100t, y la transformada de 1 sobre s más 100 al cuadrado es 60t por Euler a la menos 100t. Todo el proceso que hicimos para calcular I1 de t lo vamos a hacer para calcular I2 de t. Entonces volvemos a aplicar fracciones parciales para hallar I2 y lo reemplazamos todo igual como hicimos con I1 y nos daría esta expresión, la cual también le sacamos la transformada inversa y nos quedaría en esta expresión. Tanto I1 como I2 ya aquí ya dependen simplemente del tiempo al aplicarle la transformada inversa a Laplace. Entonces con I1 y I2 podemos hallar I3, ya que I3 es igual a I1 menos I2. Entonces colocamos I3, lo cual sería toda esta expresión menos toda esta expresión de acá. Entonces al resolver 6 quintos menos por más da menos, entonces estos dos se van, ya que son de signo contrario. Lo mismo pasa con 6 quintos por Euler a la menos 100t, quedan con signo contrario, se van, y solo quedaría menos 60 t Euler a la menos 100t, menos por menos da más 120 t Euler a la menos 100t. Como son negativo y positivo, se restan, 120 menos 60 nos da 60 positivo, y el resto queda igual, t Euler a la menos 100t. Entonces ahí ya hallamos I3. Bueno, ya encontramos las ecuaciones para calcular I1, I2, I3 de manera independiente. Entonces, pero ¿qué pasa si nosotros colocamos un tiempo? ¿Cómo vamos a saber por qué nos da determinada corriente a determinado tiempo? Si nosotros reemplazamos en I1 un tiempo que tiende al infinito, vemos que la corriente nos va a dar aproximadamente 1.2 amperios. ¿Esto por qué? Tanto I1 como I2 nos van a dar 1.2 amperios cuando el tiempo tiende a infinito, y I3 nos va a dar 0. Pero entonces, ¿por qué? La corriente máxima del circuito
vendría siendo el voltaje máximo sobre la resistencia, que vendría siendo 60 voltios sobre 50. Esto nos da 1.2 amperios, que es la misma corriente que nos da en I1 y I2 cuando estos tienden a infinito. Pero entonces, ¿por qué sucede esto? Porque tanto el inductor como el capacitor tienen un tiempo de carga. Entonces, ¿cómo calculamos esto? El tiempo de carga del inductor viene dado por una constante llamada tau, que es el valor del inductor dividido la resistencia. Esto nos da 1, que es el valor del inductor, sobre la resistencia, que es 50. Eso nos da 20 milisegundos. A los 20 milisegundos nos quiere decir que la corriente ha llegado en el inductor, ha llegado a un 63.2%. Y cuando pasan 5 taos, que nos da 100 milisegundos, ahí ya llegó a un 99.3% de la corriente máxima. Entonces aquí tenemos las gráficas del inductor. ¿Qué pasa? El inductor en principio funciona como un cortocircuito hacia la corriente. ¿Por qué? Porque él no acepta valores cambiantes bruscos de corriente, entonces empieza con corriente cero y está aumentando. Entonces este tiempo es lo que nos dice que a los 100 milisegundos ya la corriente llegó a un 99.3, aproximadamente 1.2 amperios, que es la misma corriente máxima. Pero en el voltaje sí es distinto porque empieza con todo el voltaje, sin embargo con el tiempo llega al voltaje a cero. Ahora el capacitor funciona al contrario, él empieza con toda la corriente y el voltaje se empieza en cero, entonces él también tiene una constante tau, que es R por C, que vendría siendo 50 por 10 a la menos 4. Esto nos da 50 milisegundos. Ese tau, como dije anteriormente, a los 50 milisegundos el voltaje estaría en un 63.2%, pero a los 5 taos ya serían 250 milisegundos. A ese tiempo ya llegó aproximadamente a 60 voltios, ya que es el 99.3%. Entonces, el capacitor en un principio funciona como un cortocircuito en cuanto al voltaje, ya que empieza con un voltaje cero que va aumentando, pero la corriente se empieza en la máxima y va disminuyendo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros hablamos del circuito con un tiempo inicial igual a cero, como dije anteriormente, el inductor funciona como un circuito abierto para corrientes, ya que este almacena corriente en campo magnético. Entonces, simplemente por acá no va a pasar ninguna corriente, ya que por aquí es la única parte donde podría pasar corriente al resto del circuito. Entonces, por decirlo así, aquí las corrientes serían cero, en un tiempo cero. Y el capacitor sí funciona como un corto para corriente, pero como no le está pasando ninguna corriente. Entonces, ¿qué pasa si nosotros evaluamos el circuito cuando el tiempo tiende a infinito? Cuando el tiempo tiende a infinito, como lo vimos acá, ya el inductor deja pasar toda la corriente máxima, entonces vendría siendo un cortocircuito y por ahí ya pasaría toda la corriente. Entonces, cuando ya le pasa toda la corriente al capacitor, este se carga y como vemos, la corriente disminuye. Entonces funciona como un circuito abierto para la corriente. Entonces, simplemente la corriente vendría pasando por acá. Por acá no habría ninguna corriente, ya que aquí no estaría, por decirlo así, conectado al circuito. Y esta corriente vendría siendo 1.2 amperios. Entonces, esto explica por qué cuando nosotros reemplazamos el tiempo, cuando el tiempo tiende a infinito en I1 e I2, la corriente va a dar la corriente máxima, que es 1.2, ya que esto simplemente es como si fuera un cable, el inductor funciona como si fuera un cable, entonces no va a haber ninguna caída de voltaje, por lo tanto la corriente va a ser normal y la corriente simplemente va a pasar por la resistencia, que como vemos 60 sobre 50 va a ser 1.2 amperios, que es la misma corriente máxima, y por acá no va a pasar ninguna corriente. Entonces por eso es que cuando en I3 reemplazamos que el tiempo tiende a infinito, este da cero, porque cuando el capacitor se carga completamente, la corriente da cero.